Al doctor Joaquín Arroyo Cabrales. Él es profesor investigador titular C del Laboratorio de Arqueozoología MNC Ticul Álvarez Solórzano, de la Subdirección de Laboratorios y Apoyo Académico del INAH, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es biólogo de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN, así como maestro en Ciencias de Museo y doctor en Ciencias, con especialidad en Zoología por la Texas Tech University. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, ha participado en más de 100 congresos nacionales e internacionales, así como ha publicado más de 300 artículos nacionales o internacionales, 100 indizados. Su investigación se enfoca a los mamíferos del Cuaternario de México y su uso en la reconstrucción paleoambiental, además de abarcar distintos aspectos del quehacer arqueozoológico. Asimismo, ha sido parte desde su creación del Programa para la Conservación de los Murciélagos Mexicanos. Y bueno, nada más recordarles que es nuestra última conferencia de este ciclo de conferencias y pues cerramos con broche de oro. Y damos paso a la conferencia del doctor. Muchas gracias, Luisa, y gracias a todas las colaboradoras de la coordinación. Ok. Y bueno, les agradezco tanto a Andrea como a Luis, colegas con los que hemos colaborado mucho, y en particular Luis, que no es solo colega, es un gran amigo y con quien coincidimos en muchos aspectos dentro de la teoría y de la práctica de la paleontología. Bueno, buenas tardes a todos, el público que nos esté escuchando. Me corresponde charlar el día de hoy sobre uno de los aspectos que de manera intrínseca lleva el hablar de la fauna pleistocénica, y que es la extinción de muchos de estos mamíferos mexicanos, sobre todo los de gran talla. Ya Andrea nos mencionaba lo que se refiere a megafauna. Podríamos hablar más bien animales, sobre todo de mayores de 100 kilogramos. Entonces, a ellos me refiero esta tarde. Bueno, en primer lugar, quiero comenzar con la definición de lo que es la extinción. Y de acuerdo a la IUCN, bueno, ahora veremos fundamentalmente esa, pero la extinción de una especie es el momento en el que la especie deja de existir como tal. Se determina por la desaparición o muerte del último individuo vivo de una especie en particular. Y según la IUCN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, un taxón, un animal biológico, está extinto cuando no existen dudas razonables de que el último individuo de la especie se extinguió. Quizás una definición más técnica sería que la extinción es un evento probabilístico que sucederá tarde o temprano y que implica la desaparición de un linaje específico del conjunto de la biodiversidad de una unidad evolutiva. Y quise poner esta última definición, hacer mención de ella, porque un aspecto que debemos considerar importante es que la extinción es un proceso natural. Ha existido desde que hay vida en la Tierra. Las diferentes especies han ido desapareciendo. De hecho, ahora vamos a ver un poco al respecto. Pero sí, la tasa de extinción, que de hecho la tasa original es una tasa basal, sí ha aumentado muchísimo ya con la actividad humana, pero bueno, eso lo veremos más tarde. Sin embargo, sí quiero que se considere que la extinción no está sacada de la nada, es un proceso natural de las especies. Las especies, así como la vida nace, se especia y se extingue en algún momento. Entonces, primer problema es cómo determinamos que una especie esté extinta. Entonces, hay diferentes aspectos que aquí se los indico. Sin embargo, es claro que estos aspectos, como cuando muere la última pareja o cuando quedan menos de 50 individuos, es un aspecto que en el registro fósil difícilmente podemos lograr, ¿sí? Entonces, finalmente en el registro fósil desaparece en el momento que tenemos el último registro.
Y por ello, finalmente, es un aspecto importante el determinar ello, porque las extinciones en el pasado geológico, lo que mencionaba, han existido al menos 4.000 millones de especies en ese pasado. Actualmente se calcula entre 4 millones, entre 4 millones y 40.000 especies que pueda haber, más bien hacia los 4 millones. O sea que solamente es una parte muy pequeña de lo que existió, se conoce en el pasado, ¿sí? Sin embargo, ese número que existe actualmente y que cálculos recientes lo ubican hasta 8.7 millones de especies posibles por describir, nos vuelve también un momento en la historia en el que existe, en un periodo en particular, en la actualidad en este caso, existe el mayor número de especies al mismo momento. Evidentemente porque podemos describir toda esta gran diversidad que hay a nivel mundial, animales, plantas, microorganismos. Bueno, mencioné que hay un proceso de extinción natural, un proceso de extinción basal, una tasa que de hecho se ha calculado en una especie cada año por cada millón de especies años. Sin embargo, ha habido periodos, y estos son solo los grandes episodios, los más sobresalientes, ha habido algunos otros, en el que ha habido extinciones masivas. Son momentos en que por diferentes fenómenos la vida ha desaparecido de manera contundente. No completamente, porque finalmente la vida se ha mantenido, pero sí desapareció un número considerable en los diferentes eventos que aquí menciono, por ejemplo, desde el fin del Ordovícico y en el Devónico tardío hace entre 440 millones y 365 millones de años, desapareciendo un gran número de especies marinas. Posteriormente, y quizás en el evento más grande que ha habido de extinciones, en el Pérmico tardío, desapareció casi la totalidad de especies marinas. Las especies terrestres que ya había en ese momento también sufrieron, no a este nivel de las especies marinas del 96%, pero sí en un 70% de especies terrestres desaparecieron. Vale la pena, bueno, retornar rápidamente a los dos primeros eventos. Se considera que esos eventos se deben más a procesos, a cambios climáticos, fundamentalmente glaciaciones. Este tercer proceso ha involucrado diferentes eventos que no se ha decidido exactamente cuál pudo ser la causa fundamental. Igual los diferentes eventos pudieron contribuir. Vulcanismo, hubo caída de meteoritos en su momento, el cambio climático también que hubo. Entonces no se tiene establecido a qué se debe. El evento en el Triásico tardío también extinguió un número considerable, aproximadamente 65% de las especies terrestres. En ese momento ya existía el grupo de los dinosaurios que es muy vistoso para el público en general, y ya existían los antecesores de los mamíferos, animales muy pequeños que muchos de ellos sufrieron fuertemente los eventos en el Triásico tardío. Finalmente, la más grande que conocemos, porque ha habido muchos estudios, es el evento del Cretácico terciario, hace 65 millones de años, y en el que 75% de especies marinas se extinguieron, un número que no hay en un porcentaje total de qué tantas especies terrestres se extinguieron, pero lo que es claro es que un grupo tan icónico como son los dinosaurios, la mayor parte de los representantes y sobre todo esa megafauna que nos hablaba Andrea, se extinguieron. Quedaron finalmente descendientes de estos dinosaurios como son aves y algunos de los reptiles que tenemos aún. Bueno, como mencioné, ha habido diferentes pulsos de extinción donde sin ser esos eventos tan catastróficos, también ha sucedido estos eventos de extinción. Y el que
podemos tener más estudios. Es el último que sucedió al menos comenzó hace 50.000 años, que tiene que ver con las condiciones de la última glaciación en el Pleistoceno final. El Pleistoceno, me estoy refiriendo a este periodo geológico que comienza hace 2.6 millones de años y que lo consideramos que termina hace alrededor de 11.500 años. Después de ello está el periodo geológico en el que vivimos actualmente, que es el Holoceno. Entonces, en este intervalo de hace unos 50.000 años, un grupo grande de animales se extinguió, fundamentalmente, y valga la redundancia, animales de talla muy grande, principalmente mamíferos, aves también. Las especies pequeñas fueron menos afectadas. Sin embargo, también debemos indicar que el registro de la fauna pequeña, de los pequeños vertebrados, es muy acotado. No ha sido sino en los últimos 50 años que ha habido un desarrollo de técnicas de recolecta de fauna pequeña que nos ha permitido conocer más de este registro. Bueno, aquí tengo una tabla que viene de una publicación muy importante sobre estos procesos de extinción, que es de Koch y Barnowski de 2006. De hecho, Andrea la mencionaba. Y esta tabla viene en el texto. Aquí adicioné, con base en la información que tenemos actualmente para México, el número de taxones que se extinguieron. Como pueden ver, en Norteamérica fueron 28. En México, a pesar que nos consideramos Norteamérica, aquí el cálculo que hicieron Koch y Barnowski no nos incluía, pero es un número bastante semejante, 24. Y lo mismo a nivel del porcentaje de extinción, es semejante a Norteamérica. Hubo algunos otros continentes como Australia, donde la gran mayoría de especies, sobre todo de tamaño grande, se extinguieron, y por supuesto Sudamérica, donde pueden ver un 83% de especies de talla grande se extinguieron. Algunos de los grupos que se extinguieron de México, y que aquí hago una diferenciación con los grupos extirpados, son todo el grupo emparentado con los armadillos, aunque actualmente esta familia Glyptodontidae se considera parte de la familia donde está el armadillo actual. O sea que en realidad esta especie y esta familia no se habría extinguido, pero hasta hace unos 3, 4 años se consideraba una familia separada, extinta en la actualidad. Otro grupo son los perezosos. Más tarde veremos un poco algunas figuras sobre estos animales perezosos relacionados con los perezosos arborícolas, pero de mucho mayor talla. Ya Andrea también nos mencionó la presencia de perezosos en la península de Baja California, y bueno, en el país tenemos una diversidad muy grande que ha ido aumentando en los últimos años con más la exploración paleontológica. Así como dos grupos de los que conocemos como proboscidios o paquidermos, este grupo de animales que tenían su trompa, animales de talla grande, y en particular los dos que se extinguieron no solo en México, sino a nivel mundial, fueron los gonfotéridos, que son animales que tenían sus defensas, los que la gente refiere como colmillos, y que les llamamos defensa porque se refiere a los dientes del frente, los dientes que todos tenemos, los incisivos. Es el desarrollo del segundo incisivo en estos proboscidios, en todos los proboscidios. Por eso los tratamos de diferenciar de colmillos. No son colmillos en absoluto. Y mamútide, que son los mastodontes norteamericanos. Animales que finalmente sí tuvieron pelaje más abundante, como el mamut lanudo, que no alcanzó a llegar a México y que, bueno, es el más reconocido por el público en general a partir de diversas películas, diversas representaciones. Todas estas dos familias de proboscideos sí se extinguieron. Y dentro de las familias que yo aquí considero extirpadas, que son las que existieron en México originalmente, pero ya no hay representantes vivos, están, por ejemplo, los perezosos, que me refería a los perezosos arborícolas, que llegan hasta Honduras, Nicaragua, creo que hay registros de Guatemala. Está otro grupo de carnívoros
asociados con las hienas, Herpestide, Elefantide, en el que estaría incluido los mamuts, grupo que sí está extinto, pero otros elefantes, las dos especies de elefante africano y la especie de elefante asiático aún viven, sí, con mucha presión aún sobreviven. Dos grupos que es interesante mencionar porque finalmente estos dos grupos evolucionaron en Norteamérica durante lo que llamamos el periodo miocénico, hace unos 20 millones de años. Hubo una diversidad grande de estos grupos en el continente, y es durante el Pleistoceno que emigran hacia Asia, así como llegaron de Asia grupos como los proboscidios, como los carnívoros y aún los humanos de América. Migraron los caballos y los camélidos, los camellos hacia Asia, y de hecho los caballos y los camélidos también migraron hacia Sudamérica cuando se emergió el istmo de Panamá hace unos 8 a 4 millones de años, y finalmente a fines de Pleistoceno, Norteamérica, nos quedamos sin representantes silvestres de estos grupos. Claro que posteriormente han llegado ya como animales domésticos, pero los animales silvestres desafortunadamente desapareciendo. Y hay un grupo, finalmente los hidroacuáridos, que son roedores de talla muy grande. Quizás la gente pueda recordar el nombre capíbara. En México hubo géneros pertenecientes a este grupo, lo hubo en Chapala, lo hubo aquí en Cuenca de México, pero ya desapareció en la actualidad. Bueno, hay diferentes modelos que desde que se conoce el registro fósil, desde que se ha interesado en el humano en toda esta vida pasada, también se ha tratado de explicar qué sucedió con esta fauna. Entonces, ha habido un número considerable de propuestas de qué sucedió con esta fauna, y entonces Koch y Barnowski justamente propusieron dividir en dos grandes grupos, ¿sí? Que serían los modelos climáticos geológicos, que podríamos verlos como los procesos naturales a través de los cuales la fauna ha desaparecido, así como los modelos antropológicos, que tienen que ver más con la aparición del humano y actividades ya sea directa de caza excesiva o indirecta, ya sea a través de algunos modelos que han propuesto para la llegada de fauna de Asia a América, y que fauna sobre todo doméstica, y que trajera algunas enfermedades que afectaron a esta megafauna americana. O actualmente es claro que la destrucción del hábitat que se está realizando también impacta fuertemente en las poblaciones de ahora sí, toda la fauna y la flora, evidentemente. Bueno, hablaremos primero de estos modelos climático-geológicos. Esta es una representación muy esquemática de un evento muy conocido a fines del Pleistoceno, que tiene que ver con la última glaciación, cuyo pico me refiero al momento que fue más frío, en el que había mayor cantidad de hielos, de zonas cubiertas por hielo. Tuvo lugar hace 21,000 años, y entonces llega un momento en que a partir de ello comienza a aumentar la temperatura, por ello los hielos comienzan a retirarse hacia el norte. Cabe mencionar que en México nunca hubo una placa de hielo continua. Sí, nuestros volcanes y algunas montañas tuvieron formación de hielo que existió por mucho tiempo, pero realmente nunca hubo una cubierta glaciar de hielo continua. Sin embargo, bueno, ese retiro de los hielos, dado que al estar tan frío, sí permitió en su momento que hubiera condiciones que permitieran la existencia, en particular de vegetación muy rica, y por supuesto esta vegetación de la zona boreales, que permite mantener aún ahora animales de gran talla. En el pasado lo mismo realizó, pero al estar las condiciones frías, permitió que hubiera vegetación
más relacionada con áreas templadas boreales y que fuera muy nutritiva para alimentar estos animales de gran talla, como son los mamuts, animales que pesaban, y ya Luis mencionaba, Andrea también, animales de gran talla que llegaban a pesar hasta 10 toneladas, y por supuesto se alimentaban de muchos kilos de pasto diario. Han mencionado aproximadamente 200 kilos, haciendo comparaciones de lo que se alimenta actualmente un elefante. Y estos fueron de los animales que se vieron más afectados. Lo mismo animales cérvidos como este venado gigante que se fue viendo afectado por ese calentamiento que comenzó a suceder y que provocó que la vegetación fuera cambiando. De hecho, en la parte de abajo de esta figura pueden ver dos ilustraciones que muestran, por un lado, la composición muy diversa de esa vegetación, y por el lado derecho la estructura de las comunidades de vegetación y cómo hacia el norte eventualmente va quedando la flora más rica, y por ende la fauna del trópico va perdiendo todos estos representantes de gran talla que se veían beneficiados por esa flora muy rica de boreal. En México tenemos ejemplos muy puntuales de este cambio que tiene que ver con ese cambio climático. Por ejemplo, en el norte del país, en el estado de Nuevo León, hay una cueva donde se hallaron representantes de dos grupos de roedores, la marmota y este ratoncito de clima muy templado, que actualmente ya no se presenta ni siquiera en el sur de Estados Unidos, sino solamente del centro hacia el norte, sí, pero hubo en México a fines del Pleistoceno, y esta se refiere a las poblaciones en Cueva de San Josecito, donde tenemos fechamientos de aproximadamente 18,000 a 20,000 años. Hubo presencia de estos elementos justo cuando hubo estas condiciones más frías. Otro elemento muy interesante es el que haya existido un hormiguero de talla grande, que de hecho en Costa Rica le llaman oso caballo, que actualmente llega hasta Honduras y Salvador, y que sin embargo en México lo tuvimos mucho antes de esa glaciación, en un momento interglacial hace aproximadamente 70,000 años. No tiene una fecha absoluta este ejemplar, pero sí existió este animal, y cuyas condiciones debieron ser muy cálidas para que pudiera haber existido este animal en México. Otros animales que han cambiado su distribución de la que actualmente tienen, por ejemplo, de a la derecha ven el puercoespín norteño, que tenemos registros de Cuenca de México y actualmente solo se conoce del norte del país hacia el norte. Este otro ratoncito emparentado con el que mencionaba y que llegó a conocerse desde el centro del país, y que poco a poco se fue viendo que conforme avanzaba los años eran menos, o sea, conforme veníamos más hacia el Holoceno, esta fauna fue cambiando, se fue desapareciendo de depósitos. Por ejemplo, hay uno, Chihuahua, en la mitad del estado, donde se le tiene aún hace 5,000 años, y no es aún en tiempos históricos que existió en el norte de Chihuahua, y en los últimos años colegas del Instituto de Ecología de la UNAM, encabezados por Gerardo Ceballos, hallaron que ya no tenemos desafortunadamente este roedor. Ya en ese caso ya también afectó la presencia humana, porque ya muchos de las zonas humedales donde existía se han visto desecadas. Otros animales que también han cambiado su distribución son el perrito de las praderas, un roedor que aunque le llamamos perrito, eso se debe a un sonido que hace como un ladrido pequeño, y que existió en México hasta el centro del país. Actualmente solo hay poblaciones en el noreste de una especie endémica del país, y esta población que actualmente hay registros en el norte del país y que sí se halla en Estados Unidos, pero que
que siempre se le halla en pastizales. Eso quiere decir que el haberlo tenido en el centro del país nos habla de pastizales, donde ahora hay matorral xerófilo, matorral con muchos agaves, cactáceas, huizache, otras plantas asociadas con climas muy secos. Les mencionaba que estos modelos climáticos geológicos tienen que ver también con otros eventos que son naturales. Por ejemplo, uno que no muestro aquí es el vulcanismo en el país, y aquí en Cuenca de México tenemos mucha evidencia de actividad volcánica, no solo en el Pleistoceno, desde antes. Ya mencionaba que una de los eventos catastróficos está asociado, una de las explicaciones para esas extinciones masivas fueron actividad volcánica, no necesariamente en el país, pero en el país ha habido esta actividad muy fuerte, y en Cuenca de México lo tenemos presente, y esa podría ser una de las razones para que al menos algunas poblaciones fueran afectadas. Una propuesta más reciente tiene que ver con caída de un meteorito. Esta propuesta tiene aproximadamente 13 años. De hecho, se presentó en Acapulco en un evento académico, y menciona la caída de un meteorito. En su momento lo explicaron caído en Michigan, en el norte de Estados Unidos, y que esparció una serie de cenizas por todo el mundo, y explican que está asociado esto con los eventos de extinción. Desafortunadamente ha habido mucha controversia sobre este evento. No tenemos aún la certeza que ello sucedió, pero bueno, es otra de las propuestas que existen. En México pueden ver aquí algunos depósitos donde hay evidencia de elementos que consideran extraterrestres. Sin embargo, la asociación directa con la extinción de la fauna no la conocemos exactamente. Bueno, el otro modelo que mencionaba es el modelo antropológico. En esta gráfica pueden ver los cubitos rojos. Tiene que ver con la entrada del humano al continente. Aún esta presencia humana en el continente es muy controversial. De hecho, hace unos días el doctor Tom Tillich, un especialista muy importante en estudios de prehistoria, nos daba una charla donde mostraba una serie de modelos que muestran ya sea la entrada del humano por el norte, la entrada del humano por Sudamérica, o aún viniendo navegando por el Pacífico. Entonces, todavía sigue siendo controversial. La propuesta preferida es que entró por el norte, y aquí este pequeño modelito muestra cómo había fauna a fines del Pleistoceno, y cómo el humano comienza a moverse, y bueno, esto es muy esquemático, pero es claro que sí, la fauna de tamaño mayor, de mayor talla, fue desapareciendo. ¿Qué tanto el humano impactó o no directamente? Eso es algo que todavía está en discusión. Fundamentalmente, Luis mencionó claramente, sí existe evidencia. En México mismo tenemos evidencia de actividad humana sobre este hueso, pero no sabemos qué tanta actividad pudo ser directamente cazándolos de manera activa, o aprovechando animales que, como parece ser el caso de mucho de lo que es Cuenca de México, animales que pudieron quedar atorados en el lodo. Por su gran peso era más fácil que quedaran atorados en las orillas del gran lago al ir a beber, y que ahí llegara al humano y pudiera eventualmente darle, pues ya sea el golpe de gracia, o que ya encontrara muertos estos animales. Quizás sea una maqueta muy famosa para muchos de ustedes, si han visitado el Museo Nacional de Antropología. Esta maqueta se encuentra ahí, y bueno, habla mucho de esta actividad humana pues no sabemos si necesariamente, como mencionaba, la caza o el estar dando ese golpe de gracia a un animal que está ya débil, que ya está por morir, y que bueno, puede ser fácil presa, porque finalmente la caza activa de estos animales, que sí hay registros de ella, pero también se ha especulado el gran riesgo que implicaba el haberlo cazado, ¿sí?
Otro aspecto que mencioné como parte de los modelos antropológicos tiene que ver con estas enfermedades. Y que bueno, esta propuesta mucho se origina por evidencias en huesos de mamuts que hallaron algunos colegas hace varios años y en el que encuentran una serie de patologías asociadas con algunas bacterias, con algunos virus. Sin embargo, y bueno, esta propuesta fue retomada por gente como Ross McPhee del Museo Americano de Historia Natural y se ha hecho mucha investigación al respecto. Y de hecho es muy interesante porque ha permitido aumentar el número de fechamientos absolutos de muchos depósitos. Desafortunadamente, sin embargo, no tenemos esa evidencia de la muerte de esta fauna, probablemente porque no tenemos manera de que en el registro fósil, que es lo que usualmente tenemos a la vista en los huesos, en otros elementos que se mantienen, haya evidencia de posibles enfermedades. Lo que sí es interesante comparar esta propuesta con lo que desafortunadamente estamos viviendo en estos últimos 10, bueno, ya casi año de que o el año de que se detectó el primer caso en Wuhan, que es el COVID-19, porque finalmente ahora mismo eso que nos está afectando grandemente a los humanos, también está afectando a la fauna, no sabemos todavía a qué nivel, pero pueden ver lo que está sucediendo en el viejo mundo con las poblaciones de hurones, de estos hurones blancos, los mink, que están a punto de sacrificar un número considerable por haber adquirido esta enfermedad también. Entonces, pues ese es un ejemplo que puede, de hecho, sería un caso muy interesante de estudio. Bueno, esta gráfica me parece muy importante porque muestra claramente la conjunción de ambos modelos. Por un lado, los cambios climáticos que depende de acuerdo a la temporalidad, podemos estar hablando del máximo glacial que hablábamos, que se da hace 21,000 años y que después comienza este calentamiento, entre comillas, de la Tierra. Y como, por un lado, eso y que tiene que ver con esta zona azul que tienen en la gráfica, y la presencia humana también en qué momento llega y qué momento comienza a haber una mayor extinción de esta fauna, ¿sí? Entonces, como se puede ver, en Europa, en África hubo esta extinción, mayormente en Australia y bueno, sobre todo en el viejo mundo. El número dentro de cada animal representa el número de géneros de gran tamaño que se extinguieron y como pueden ver, para Norteamérica tenemos 34 de ellos, muchos de ellos asociados a esa presencia humana, aunque también asociados al cambio climático, ¿sí? En Sudamérica todavía hay todavía mucha discusión. Sin embargo, se puede ver que el humano aparece al mismo tiempo que comienza a haber esta reducción de las poblaciones y al mismo tiempo que comienza a haber el cambio climático. Bueno, ya para terminar, quiero referirme a un proceso que es actual y que lo estamos viviendo y sin embargo también tiene que ver con la explicación de estas extinciones, que es la defaunación. Proceso lo describieron mi colega Rodolfo Dirso y colaboradores, incluyendo igual también Gerardo Ceballos, hace 6 años, y considero que explica de manera fehaciente lo que estamos viendo y lo que vimos, que es la pérdida de las comunidades, no necesariamente en un momento exclusivamente se pierde la especie, pero sí se van perdiendo las distintas comunidades de animales y esto va provocando la reducción en esa gran diversidad que tenemos en la Tierra y bueno, particularmente en México. Pueden ver aquí cómo los mamíferos de talla mayor sufren un proceso muy grande de extinción a nivel mundial y ahora más adelante, y bueno, aquí se menciona como el antropoceno, en términos geológicos es el Holoceno, pero se le ha ubicado como antropoceno porque finalmente el humano tiene una intervención directa, ya no solo directa con la caza, sino indirecta con la destrucción de todo el hábitat, con la implementación de medidas que afectan a la distinta fauna. Entonces pueden ver cómo
fauna de tamaño menor, mediano, comienza también a extinguirse en el Pleistoceno, la fauna pequeña comienza a sufrir y solamente hay un grupo de animales que son los animales más pequeños que no han sufrido completamente, pero eso no quiere decir que no vayan a sufrir. Finalmente, hay animales que pueden sufrir desecaciones, por ejemplo, de humedales, como fundamentalmente anfibios, algunas aves asociadas con lagos, con sitios acuáticos, los mismos mamíferos pequeños. Y bueno, qué mejor ejemplo para estas extinciones y para esta desaparición de las poblaciones que esta figura, donde tenemos todo el conjunto de osos que pudieron haberse conocido para el Pleistoceno tardío en América, me refiero a hace unos 20,000 años, y el grupo de animales que conocemos actualmente para Norteamérica. De hecho, en particular para México, cuando pudimos tener de este grupo superior todos excepto el oso polar. Para México actualmente solamente conocemos el oso negro. Desafortunadamente ya tiene más de 70 años que no hay un avistamiento de oso gris y es una pena, sería impresionante verlo. Pero bueno, ese es un ejemplo muy claro. Y esta gráfica la puse porque aquí quiero explicar justamente lo que mencioné muy al inicio de la charla, que mencionaba que les iba a hablar al respecto. Aquí pueden ver la curva punteada en la gráfica de la izquierda, donde se nota lo que sería la tasa de extinciones basal, o sea, la tasa natural de los animales, cómo se van extinguiendo, y que, bueno, como decía, la extinción es un proceso natural, y así como hay muchos grandes procesos de especiación y formación de nuevas especies, hay los procesos de extinción. Sin embargo, también tenemos que en este caso, las tasas de extinción de muchos de los grupos, y sobre todo en los vertebrados, que son los que pues tenemos más evidencia, conocemos mejor, no que no esté sucediendo en los invertebrados, en microorganismos, han aumentado mucho y podemos ver todo el grupo de mamíferos, aves, otros vertebrados, que aún los vertebrados acuáticos como son las aves y bueno, los grandes mamíferos marinos están sufriendo procesos de disminución de sus poblaciones y entrando en gran riesgo sus poblaciones, ¿sí? Lo tenemos justamente con muchos mamíferos marinos a nivel del planeta. Lo mismo podemos ver abajo como hay modelos que tratan de explicar qué está sucediendo y pueden ver cómo hay modelos muy conservativos que explican cómo ya están sucediendo extinciones de la fauna y modelos que nos muestran de manera fehaciente cómo sí está sucediendo, ¿no? Entonces, me parece que es importante considerar esto para ver cómo podemos contribuir a evitar estas extinciones. Es claro que y aún existen ahora mismo colegas que quisieran revivir muchas de estas especies extintas y cómo no ver un mamut sería impresionante. Pero yo sí considero que conservar las especies actuales y esforzarnos porque ello suceda es más importante aún. Aquí podemos ver otro ejemplo de la defaunación en Sonora, cómo el conjunto de animales que pudieron existir en Sonora se ha disminuido grandemente. Las tallas de ellos son, excepto quizás el venado bura, y que pocas veces se conocen animales de más de 200 kilos, existen, sí, cuando debió haber una fauna muy diversa en el estado. Y bueno, para terminar, aquí tienen el conjunto de fauna pleistocénica que la gran mayoría de estos animales que se muestran aquí se extinguió. Quizás un representante de los berrendos, el animal antílope que le conocen en Estados Unidos, asociado con las praderas, un animal muy rápido y que aún tenemos un animal de esta especie en el continente, el berrendo americano, Tilocrapa americana. Ese es uno de los pocos que tenemos todavía en México y alguno de los felinos
pero la gran mayoría de estos animales, bueno, quizás mencionaría, perdón, el bisonte. El bisonte, afortunadamente, todavía hay poblaciones silvestres en Estados Unidos. Se han reintroducido poblaciones en México y afortunadamente han sobrevivido. Pero bueno, la presión que tiene el mismo humano al utilizar su hábitat es enorme. Entonces, pues son animales que, excepto que el hombre los estemos actualmente protegiendo, se van a mantener. Y pues les doy gracias por escuchar esta charla. Le agradezco a todo el grupo que apoyó la misma. Muchas gracias, Joaquín. Hasta el momento no me ha llegado como ninguna pregunta, pero yo tengo una. De este impacto del Younger Dryas, como, o sea, no se tiene todavía evidencia de que haya como una relación contundente con procesos de extinción de megafauna del Pleistoceno, pero ¿se ha como seguido investigando al respecto o ya totalmente se ha dejado de investigar, sabes? Bueno, lo que pasa es que un problema que no solo el registro en México, sino en general en todo el mundo, aún en Estados Unidos, donde tienen mucho mayor cantidad de sitios y algunos con mucha investigación, todavía nos falta tener muchos fechamientos absolutos, ¿sí? O sea, mucha de la fauna que tenemos en México, y por ejemplo para el Pleistoceno conocemos más de 800 yacimientos fosilíferos donde se han obtenido desde, bueno, un elemento, un ejemplar que se salvó, un molar, porque muchos de esos son de mamut, desde un molar aislado que apareció y la gente le pareció importante reportarlo, hasta, bueno, depósitos tan grandes como ya mencionó Luis Tocuila y los dos más que mencionaban, Tultepec y Santa Lucía. Lo que nos falta mucho son ese control, bueno, no el estratigráfico, ese lo tenemos, sino un control radiométrico que nos permita asociar mucho a estos animales con los diferentes eventos. Sé que podríamos hallar lo que serían el evento Younger Dryas en los sedimentos, pero muchos de los sedimentos donde hay estos grandes depósitos no ha presentado presencia evidente del evento, entonces no lo podemos aún asociar. Tampoco lo descartamos porque finalmente se requiere investigación mucho más detallada, y como digo, finalmente estos fechamientos, que es algo que esperamos realizar para Santa Lucía, tener evidencia muy, muy estricta de los diferentes eventos que pudieron suceder durante la formación del yacimiento y poder dar una explicación mucho más puntual de cómo sucedió ello. Ya tenemos una pregunta. Guillermo Zúñiga Gutiérrez pregunta que cuáles serían las principales estrategias para avanzar en la conservación de las especies. Esa es muy buena pregunta. Pues bueno, yo por un lado considero que debemos realizar actividades, que muchas de nuestras actividades deberían ser, y es una palabra que actualmente se usa mucho, amigos con el ambiente, ¿no? Tratar de que todas las actividades, en la medida de lo posible, puedan ayudar a esta convivencia entre el humano y toda planta, animales, porque finalmente es un planeta que compartimos y deberíamos tender a ello. Sí sé que muchas veces es difícil, y sobre todo cuando se están realizando desarrollos que por un lado nos benefician al humano en general y sin embargo por otro puede dañar a una serie de poblaciones vegetales, animales. Entonces creo que sí deberemos desarrollar una serie de planteamientos que nos permita realizar una mejor convivencia. Mucho se realiza a través de creación de reservas
a través de la creación de parques que permitan la coexistencia, esta coexistencia que mencionaba, pero muchas veces se pierde el hecho de que se está fragmentando las poblaciones y al fragmentarlas estamos debilitando esa posibilidad que estos animales y estas plantas se mantengan fuertes genéticamente y no haya eventos que puedan decimarla, como haya procesos de endogamia que a la larga dañen a toda la especie o a diferentes especies. Entonces creo que sí tiene que serse muy cuidadoso. Claramente falta mucha más investigación. Sé que muchos de estos procesos que el humano está realizando no se pueden detener en lo que terminamos de investigar, pero considero que sí se puede investigar, sí se puede realizar o proponer actividades más acordes con el ambiente que se está trabajando, con lo que se conozca, aunque sea de manera general, de las especies. Sí, y gracias a Memo. Yo meteré mi cuchara, pero pues nosotros también podemos hacer cosas, ¿no? Como cambiar nuestros hábitos de consumo, ¿no? Hay veces que uno en vez de comprar cosas puede repararlas o reutilizarlas y pues también, no sé si la palabra es exigir, pero que los métodos de producción pues cambien, ¿no? Porque muchas veces el método de producción es lo que le da en la torre a los ecosistemas. Sí, claro, yo creo que a eso me refería un poco con esa relación humano-ambiente, porque finalmente lo que nosotros estamos haciendo, aún para sobrevivir nosotros, afecta grandemente a todo el ambiente, ¿no? Ya sea el ambiente aquí urbano, el ambiente rural, pero finalmente lo afecta y afecta a toda la fauna silvestre en mayor o menor grado. Sí. Y pues no tengo más preguntas ahorita, entonces no sé si les parezca bien pasar con las que le hicieron a Luis para ver si también llega alguna tuya y tú pues te puedas retirar a tu otro compromiso sin prisas. Sí, gracias, Luisa. Hola, Luis. Hola, aquí estoy de regreso. Perfecto. Preguntaban que dice José Ubaldo Álvarez Bretón, dice, los materiales óseos están entre los 30.000 años y los 10.500 años. ¿Puede ser que esos materiales óseos hayan sido intrusivos, depositados tempranamente y poco a poco fueron llegando a los niveles inferiores? No sé si entendí bien, pero lo voy a explicar como lo hemos visto. Y es una hipótesis de trabajo en proceso de ser evaluada. Lo que tenemos es un canal que está en sus márgenes, ocupado en algunas ocasiones por vegetación palustre y eventualmente con los aumentos del nivel de la lámina de agua, el crecimiento del lago, que pudo ser un fenómeno estacional y en otras ocasiones un fenómeno de varios años y a veces décadas y cientos de años. Podía subir y después retraerse. De hecho, hacia el final del Pleistoceno y al inicio del Holoceno, la lámina del sistema lacustre se redujo sensiblemente. Estas fluctuaciones en la lámina de agua seguramente dejaron tirados en el páramo palustre cuando era superficie palustre o valle o planicie lacustre, debieron haber dejado los restos de animales que fueron cazados y sujetos de carnicería por algunos grupos humanos y otras veces animales que murieron cazados por algunos
grandes felinos, quizá, o enfermos o muertos, por lo que se te ocurra. El caso es de que la exposición de algunos de estos animales que estuvieron descarnados y expuestos a la intemperie y que se desarticularon, perdieron su articulación anatómica y que se dispersaron, se deterioraron, algunos en una crecida del canal pudieron ser arrastrados hacia el lecho del mismo, triturados por el arrastre y el intemperismo. Bueno, hay un momento en el que cuando llega el primer gran flujo de lodo, y nosotros tenemos registrados, por lo menos con toda claridad, 4 grandes flujos lodosos, que podrían considerarse hasta 6. En cada uno de ellos, pero sobre todo en el primero, el flujo de lodo debió haber arrastrado todo lo que encontró a su paso en las orillas del canal y dentro del propio canal, por lo cual pudo formar una gran cama de huesos. De manera que en ese primer flujo de lodo quedaron enterrados materiales que seguramente no solo tenían decenas de años, algunos incluso centenas de años, y ya sería mucho decir, pero algunos quizá hasta miles de años, ¿por qué no? Cabe la posibilidad. El estudio tafonómico que estamos proyectando hacer con análisis de tierras raras, con materiales del lecho del canal, busca precisamente poder establecer en qué momento y cuál distancia cronológica pudo existir entre materiales que son, por su apariencia y su condición tafonómica, claramente distintos. De manera que si hoy tenemos un fechamiento de hace 13,000 años, el análisis tafonómico nos va a mandar algunos materiales a una muestra que nos diga: estos son mucho más viejos que todo lo que ya está fechado, y habría que ver cuáles de estos podemos fechar para poder establecer con claridad cuál es la dimensión cronográfica del depósito de Tocuila. Espero haber dado respuesta a tu pregunta, pero es un asunto, en mi opinión, esta problemática del mayor interés en este momento en Tocuila. No sé si puedo intervenir, Luisa. Claro. Yo solo quiero comentar, y un poco reforzando lo que ya mencionó Luis, que me parece importante, y lo mencionó en su charla. Hay que recordar que se estudia el hueso en detalle y podemos encontrar evidencia de que ese hueso solamente cuando estaba fresco pudo haberse sido roto. Entonces, al estudiarlo y encontrar dicha evidencia, va a ser posible que podamos entender claramente que ese hueso solamente se pudo romper en fresco, cuando el animal estaba o recién muerto o a punto de morir, y entonces ahí es donde podemos ubicar que pudo haber esa presencia humana, ¿sí? Es claro que esta es una evidencia indirecta. Evidentemente la presencia del humano con restos del mismo sería muy importante, pero hay una serie de evidencias indirectas que nos permite conocer más sobre esta prehistoria de los humanos, no solo en México, sino en todo el mundo. Está la presencia de líticas, que también ya se mencionaron, está la presencia de hogares, de sitios donde pudieron haber hecho fuego, y bueno, la presencia de hueso en los depósitos con evidencia de esta actividad humana nos debe dar mayor solidez a lo que conocemos. Sabemos que hay una serie de digamos, gente que considera que no es suficiente. De hecho, aquí mismo, y Luis no lo mencionó en su momento, en su momento se invitó a Gary Hayes, uno de los especialistas más importantes de proboscidios, de mamuts, y que ha trabajado mucho los aspectos tafonómicos, para conocer sus puntos de vista. Y también se invitó a la doctora Eileen Johnson, que es una especialista y también de las más importantes en hueso modificado. Y bueno, como esperábamos, Luis y yo, Gary Hayes mencionó la posibilidad que lo que veíamos en los huesos
haya sido producido de manera natural por estos choques de los animales, por pisoteos, y Eileen Johnson más bien nos confirmó lo que nosotros estábamos viendo en el hueso, que pudo producirse por haberse producido en fresco, porque al final para que un hueso se rompa con los patrones que hayamos y fuera por pisoteo, se requiere que ya el hueso haya estado ya no fresco, ¿sí? Se requiere que ya hubiera estado muy seco y los patrones de rotura son distintos. Entonces yo creo que digamos, esa es la manera que trabaja la ciencia. Sabemos que hay quien puede dudar de lo que se dice y bueno, tratamos de proporcionar los elementos y tener, como dicen, todos los pelos de la burra en la mano para poder confirmar esto. Y en eso estamos, ¿no? Gracias. Hay otra pregunta que dice, ¿qué distancia hay del sitio del nuevo y actual aeropuerto de CDMX y qué relación puede tener con el paleoecosistema de megafauna? Me cuesta trabajo entender la pregunta. A ver, si quieres repetirla otra vez, Luisa, porque no, francamente no la entiendo. O si quieres, la interpreto. A ver, por favor. Supongo que se refiere a qué distancia hay del sitio de Tocuila al aeropuerto que están haciendo en Santa Lucía y okay, como, qué relación puede tener como encontrar tantos mamuts en los dos lugares con el paleoecosistema. Ok, ya. Perfecto. Quiero suponer, yo le estoy interpretando. Bueno, pues es muy clarificadora tu interpretación y a esa es a la que voy a dar respuesta. Entre Tocuila y el aeropuerto Felipe Ángeles, que está en construcción, hay alrededor de unos 20, 25 kilómetros, cuando mucho. Respecto a cuáles son las posibles coincidencias paleoecológicas entre ambos, primero hay que decir una cosa: la mayor cantidad de restos óseos de fauna pleistocénica con o sin asociación cultural en la Cuenca de México han sido documentados en las antiguas riberas lacustres. Pero entonces surge la pregunta, ¿las antiguas riberas lacustres es una ribera lacustre o son distintas riberas lacustres dependiendo del momento en el que la lámina de agua del sistema estaba dilatada, o otra playa, otra ribera cuando las láminas de agua se habían reducido algunas veces hasta su mínima expresión? Los cambios climáticos o los cambios en el embalse del sistema lacustre fueron mucho más dramáticos de lo que estamos acostumbrados a reconocer, y en Tocuila se ve claramente, había épocas en las que avanzó mucho el lago y el canal estaba materialmente desbordado por agua y la planicie lacustre inundada, y otras ocasiones en que bajó tanto el nivel del agua que el lecho del canal estaba con una muy delgada lámina de agua, al grado de que crecía vegetación dentro del mismo lecho del canal. Estamos hablando entonces que mínimo había fluctuaciones estacionales o de larga duración de 2 a 3 metros tranquilamente. No es privativo esto que observamos en Tocuila, de Tocuila, es decir, del oriente de la cuenca del lago de Texcoco. Estas dinámicas, si no idénticas, sí análogas en el conjunto del sistema lacustre, a pesar de las diferencias altitudinales entre Chaltocan, Zumpango, Texcoco y Chalco, Xochimilco. No hay, en principio, no debería de haber en principio grandes cambios. Parece que las grandes diferencias están aplicadas por la actividad, o más bien, las dinámicas dentro de este margen, puedo vislumbrarlas yo como producto colateral de las dinámicas de la actividad volcánica que están afectando, favoreciendo, contrayendo la cubierta vegetal
y con ello los movimientos de las poblaciones de la fauna buscando refugio o aprovechando los recursos que están disponibles. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Algo, yo puedo imaginarlo, y el tiempo me tendrá que corregir y permitirá o no aportar evidencias en un sentido o en el otro, pero tengo la impresión de que lo que observamos en Tocuila no debe de ser muy, muy distinto a lo que hemos sabido que se está reportando en Tultepec y lo que se pueda ver o no en Xaltocan, en Santa Lucía. Sin embargo, todo parece indicar que la dimensión cronológica de Santa Lucía debiera de ser mucho más grande y mucho más dilatada, porque no están por lo pronto aparentemente los mismos marcadores tefracronológicos que por lo menos podemos ver con mucha claridad en el área de Tocuila-Texcoco y con mucho menos claridad en Tultepec y con casi ninguna claridad, creo yo, en el área de Santa Lucía. Pero me estoy aventurando demasiado sin saber suficiente de estos otros dos lugares. En síntesis, se me ocurre que Tocuila debe de tener unas condiciones semejantes a los otros dos, pero con diferencias particulares como suele ser en una cuenca endorreica. No todo es idéntico, microrregionalmente hay diferencias, y algunas de esas diferencias tienen que ver con cuestiones que le pueden dar a una microrregión una profundidad cronológica mucho más amplia, y eso creo que ocurra en Santa Lucía. Muy bien. Ya es la 1 y quería preguntarles a las chicas que organizan el asunto si podemos continuar con el resto de las preguntas o se las hacemos llegar y nos pasan las respuestas y se las contestamos o cómo le hacemos. ¿Alguien? Ya oyeron. Que continuemos, me mandaron mensaje. Ok. Entonces, bueno, continúo con las preguntas. Preguntan que a qué profundidad encontraron el mamut, supongo que los varios mamuts de Tocuila, y cuál es el promedio de profundidad de otros ejemplares encontrados en otros sitios registrados. Creo que es una pregunta demasiado amplia, pero no sé si sí, en el caso de Tocuila puedo responder muy rápido. En la unidad de excavación 1 y en la unidad de excavación 5, que son hermanas, es el mismo canal, con respecto a la superficie actual, los primeros restos comenzaron a aparecer alrededor de a la profundidad de 1,65 metros, y terminamos de excavarlos en la ceniza basáltica a 3,30 metros. Eso es en el caso de la unidad de excavación 1 y la 5. Pero en la unidad de excavación 6, que por ahí una máquina que estaba haciendo unos zanjas para drenaje descubrió los restos de un mamut, medio los hizo pedazos, pero estaban en un estado de conservación, los no deteriorados, extraordinario, y ese animal apareció más o menos al metro de profundidad. En el caso de la unidad de excavación 7, que este animal apareció en la planicie lacustre, en un ambiente en donde el animal se atascó y fue cazado allí y sujeto de carnicería, ese animal estaba a 1,20 de profundidad. Pero esto quizá no explica mucho. Lo que conviene en todo caso decir es de que entre los sedimentos del Pleistoceno final y del Holoceno temprano, en esa franja de 13 a 11,000 años, 10,000 años, para la región oriente del estado, región oriente del lago de Texcoco, esa línea de sedimentos con fauna pleistocénica anda alrededor del 1,5 metros, hasta los 3 metros cuando está en un canal, o del 1,5 metros hasta los 2 metros y fracción. Pero esos son
efecto de los procesos de sedimentación en esta región. Lo que pueda ocurrir en otras partes de la Cuenca de México tendrá sus propias particularidades en términos de a qué profundidad, pero pueden tener elementos convergentes, análogos, respecto a las características de que estén algunas veces depositados en los mismos estratos cronológicamente coetáneos de la misma época. No sé si con ello me haya explicado. Yo pienso que sí. Hay otras preguntas. José Ubaldo Álvarez Bretón, además de preguntar varias veces que cómo se puede contactar contigo, Luis, sí. Pregunta que, bueno, dice que hace un año tuvo la oportunidad de visitar Tocuila y que muchos de los huesos, sobre todo las defensas, están con gran deterioro, que si se ha hecho algo para restaurarlos o preservarlos. Y que sí. Un geólogo amigo suyo le dice que con muy poco presupuesto se pueden preservar, lo cual yo digo que no es cierto, pero... Sí, yo también tengo mis dudas al respecto, pero primero, en la presentación al final estaba mi correo electrónico, creo que no la puse, pero igual la doy, es l_moret@yahoo.com.mx. Y Ubaldo, contáctate y con mucho gusto contesto a tus preguntas. Con respecto al estado de conservación, el material que está expuesto in situ en Tocuila, que ya va a cumplir 25 años, Joaquín, oyes eso, ya va a cumplir 25 años eso ahí, tiene un elemento que no ayuda mucho para que continúe por mucho más tiempo expuesto in situ, que son las fluctuaciones del nivel freático o del nivel de humedad. La fosa donde está el material in situ es muy húmeda y ese nivel de humedad varía mucho con el tiempo, estacionalmente quiero decir, aunque están separados de la cama de tierra por una capa de espuma de poliuretano camuflada para que no se vea tan artificioso, no dejan de estar sujetos a algunas fluctuaciones. Sí tenemos, y eso es algo que hemos estado platicando con Luisa, la idea de poder hacer en el futuro próximo, si logramos sobrevivir a la pandemia, algo respecto a una intervención que permita prolongar su vida expuestos in situ y, por supuesto, conservarlos lo mejor posible. Pues así está la cosa. Y bueno, sí, yo como conservadora le puedo decir al amigo geólogo que restaurar no es barato, sobre todo si se quiere hacer bien y con procesos que duren a un futuro y pensando que estamos utilizando también recurso público que tiene que usarse como de la mejor manera y pues no generar como gastos en un futuro de lo que le puse ahorita, pues lo fastidió más y entonces hay que volverlo a intervenir y hay que gastar más recurso público. Pero bueno, hay otra pregunta. Charlotte Moret dice, bajo la introducción de los estratos que se habló al principio de la ponencia, ¿los huesos modificados en qué estratos se encuentran? Hablando temporalmente y entendiendo que aún se tienen que fechar. Sí, hola Charlotte. Cuando hemos revisado las características del hueso modificado en todos los que hemos revisado, hemos encontrado que tenemos hueso modificado desde las capas más profundas del depósito hasta la más alta, que sería el nicho. Quiere decir que tenemos hueso modificado en el depósito a través de más de 2 milenios. E incluso podemos observar que mientras en los depósitos más profundos es más frecuente la presencia de las herramientas circunstanciales con costillas y menos frecuente la de los huesos derivados
por fractura intencional de huesos largos para obtener núcleos y lascas. Esa condición se invierte en la medida en que pasamos a los estratos superiores. Cada vez tenemos muy pocas o casi nada de costillas modificadas como herramientas circunstanciales y cada vez más aplicación de tecnología ósea en huesos largos. De manera que sí, tenemos desde el principio hasta el final, pero hay una relación inversa en términos del tipo de aprovechamiento que se hace en este caso. Eso está súper interesante. Y bueno, tienen muchas felicitaciones que les haré llegar después por correo. Y por último, van varias personas que piden que si hay bibliografía y pues dónde pueden encontrarla. Y yo pido un ejemplar de la publicación que van a hacer. Por supuesto. Va a ser una publicación digital. Por supuesto, la vamos a divulgar de la manera más amplia posible. Y sí, cuenta con eso. Y con respecto a la bibliografía, Luisa, yo creo que o nos envías los correos de los que lo solicitan y nosotros se la remitimos, o te mando el listado y algunas cosas a ti, tú las distribuyes como sea. Ok. Y pues creo que ya terminamos con las preguntas. Muy bien. Pues muchas gracias, Luis. No, al contrario. Ahora para responderlas. Y pues también ya tenemos que cerrar en algún momento. Porque también las chicas que están aquí pendientes supongo que tendrán más cosas que hacer. Muchas gracias, Andrea, espero que siga por allí. Joaquín, muchas gracias, felicidades a ambos. Y muchas gracias a todo tu equipo, Luisa, gracias a todos los compañeras de Lina que se involucraron en este asunto. Gracias. Pues muchas gracias a ustedes y nos vemos ya no pronto, sino en el próximo ciclo de conferencias que espero que sea el año que entra. Y con esto ya cerramos el de este año. Muchas gracias a todos. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.